Buenas noches, hermanos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema que se llama la verdad. Bueno, para empezar vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por poder servirte, Señor, y por poder hacer una enseñanza para tu pueblo. Te pedimos, Señor, que me ilumines, que me des tu sabiduría para poder enseñar y que prepares los corazones para que puedan recibir. Te pedimos que ates todo espíritu inmundo que quiere impedir que sea este video, y te doy gracias por todas las almas que están viendo este video dispuestas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar. El corazón del hombre siempre ha buscado la verdad. Desde el principio de los tiempos, siempre el hombre quiere buscar la verdad. Y todos en nuestro corazón tenemos ese anhelo por querer buscar la verdad, querer saber qué es la verdad. El tema es que la mayoría de las veces el hombre buscó la verdad a través de métodos humanos, como lo son, por ejemplo, la filosofía o la ciencia, y nunca llegó a la verdad a través de esos caminos. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría humana, y la única manera de llegar a la verdad es a través de Jesús, que es lo que llamamos a ver. Bueno, la verdad tiene tres características. La primera, solo puede ser revelada por Dios. ¿Qué significa esto? Lo mismo que hablé recién. Por más que nosotros busquemos en el mundo y en la sabiduría del mundo qué es la verdad, nunca la vamos a encontrar. Solo la vamos a encontrar en Dios. Después, ¿qué significa que es absoluta? Mucha gente cree que la verdad es relativa. Por ejemplo, vos le decís que Dios existe, que Él te está buscando y un montón de cosas, y Él te dice, bueno, para vos existirá, esa es tu verdad, no es mi verdad. Pero es mentira eso. Ellos han creído esas mentiras de que la verdad es relativa, que lo que uno cree es verdad. No, la verdad es absoluta, es una sola verdad, no podría existir más de una verdad. Para que el mundo exista y que todo sea congruente, tiene que haber una sola verdad. Y con esa característica pasamos a la siguiente, que la verdad es una persona, que es Jesús. Jesús es la verdad. Y ya más adelante vamos a ver algunos versículos con respecto a eso. Bueno, ya vemos que Jesús es la verdad. Por lo tanto, la palabra de Jesús también es la verdad. Y la palabra de Dios también es la verdad. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios es la verdad? Tenemos evidencia histórica de que Jesús existió. Y tenemos evidencia histórica de que la Biblia es verdad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, todos los textos antiguos se recopilan a través de manuscritos. ¿Qué son manuscritos? Pedacitos de papiros o de textos escritos que se van juntando para crear la obra completa. Bueno, el Nuevo Testamento tiene más de 25.000 manuscritos, al menos unos 5.800 originales y unos 20.000 copias de esos originales del idioma original. Hay otros textos que la gente considera que son verdad, y personas que sí existieron, que tienen muchísimas menos copias. Por ejemplo, Homero, la Ilíada, tiene solo 1.800 copias. Platón tiene solo 210 copias. De Julio César solo hay 10 copias. Y de Tácito 20. Ahí vemos la diferencia, que todo esto sumado hacen menos de 2.100, y de la Biblia y del Nuevo Testamento hay más de 25.000. Y mucha gente cree que lo que escribió Platón o que Julio César sí existió, y lo que la Biblia dice no existió, cuando hay muchísima más evidencia de que lo que dice la Biblia es verdad y no lo otro. Y bueno, al demostrar que es verdad por la cantidad de manuscritos que hay, estamos dando a entender que Jesús sí existió. Aparte hay otros relatos de otras personas que no eran cristianas que también se encontraron manuscritos que nombran a Jesús de Nazaret. Bueno, también tenemos vamos a ver que
La Biblia es verdad porque los 4 evangelios coinciden en hechos, pero difieren en narración. ¿Qué significa esto? Que 4 personas de diferentes ángulos estaban viendo el mismo suceso. Por lo tanto, van a diferir los hechos. Uno lo va a ver de cierta manera, otro de otra manera. Si bien ya sabemos que los que estaban presentes en ese momento, solo Mateo y Juan, que eran los apóstoles que escribieron eso, después Lucas fue una recuperación y Marcos también, pero lo que me refiero es que están escritos los mismos hechos desde diferentes puntos de vista y en ningún momento se contradicen. Otra evidencia de que la palabra de Dios es verdad es que en la vida de Jesús, en la vida terrenal de Jesús cumplió más de 300 profecías del que habían predicado de él, que habían pronunciado de él en el Antiguo Testamento. Es impresionante la cantidad de profecías que se cumplieron en la venida de Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Si uno saca estadísticamente cuál probabilidad hay de que en la vida de una persona se cumplan 30 sucesos que se predijeron antes de que esta persona viniera, y mucho antes, es imposible. El número que da, si uno lo saca en la calculadora o lo busca en Google, el número que da es grandísimo. El número que da es muy baja la probabilidad, prácticamente imposible que se pueda dar que una persona cumpla 300 profecías dadas en su vida. Por lo tanto, vemos que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Por lo tanto, Jesús vino y cumplió todas las profecías que habían sido escritas de que Él las iba a cumplir, demostrando que Él es el verdadero Mesías. Bueno, fijando que Jesús existió y que el Nuevo Testamento tiene evidencia para afirmar que eso es verdad, todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a pasar a leer Juan 1:1. Bueno, en esta enseñanza vamos a ver mucho del Evangelio de Juan, porque Juan habla mucho de la verdad. Juan es mi evangelio favorito. Bueno, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay otras versiones que dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué estamos viendo acá? Que está nombrando a Jesús como el verbo, el logos, la palabra. En el griego, en el idioma original, la palabra que está aquí señalando el verbo o la palabra es el logos. ¿Qué significa esto? La palabra, el verbo. Está diciendo que Jesús es la palabra. Por lo tanto, si Jesús es la verdad y Jesús es la palabra es la verdad también. La palabra de Dios es la verdad. Vamos a ir a Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, acá Jesús está confesando abiertamente que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Jesús es la única persona en la historia que declaró abiertamente que Él era la verdad. Bueno, ahora vamos a leer Juan 1:14, Juan 1:17 y 18. Y aquel verbo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bien, acá vamos a destacar las palabras gracia y verdad. ¿Y qué nos dice acá? Que Moisés trajo la ley. O sea, por medio de Moisés la ley fue dada. Dios nos dio la ley a través de Moisés. Pero nos dio la gracia a través de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que la ley, ¿qué es lo que es la ley? La ley es un par de normas que se dan para que si uno está dentro de esas normas no sufra las consecuencias. ¿Qué pasó? Dios le dio la ley a Moisés.
Pero ¿qué pasó? El pueblo nunca podía estar siempre dentro de la ley, siempre fallaba y siempre caía y pecaba y caía fuera de la ley. Y se pagaban estos pecados a través de sacrificios de animales. Pero nunca en los sacrificios de animales podían pagar y borrar la mancha del pecado. ¿Qué pasó? Vino Jesús. Y Jesús, siendo el santo, hecho en forma de hombre y santo, Él nunca pecó y murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros y pagó nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús rompió con esta ley y introdujo la gracia. ¿Qué significa? Que nosotros ya no vivimos por ley, nosotros ya no tenemos que estar sujetos a la ley, sino que si nosotros creemos en Jesús, Jesús nos da la salvación y podemos vivir por gracia. Entonces, ¿qué significa? Que la gracia, la ley, nos hace ser esclavos de la misma ley, pero la gracia nos libera, nos hace ser libres si nosotros vivimos por gracia. La gracia hace que la libertad sea plena, y aparte de todo esto es gratis, porque Jesús nos la da gratuitamente solo por creer en Él. Por lo tanto no le debemos a nadie, solo le debemos a Jesús, y Él nos lo da por gracia. Cuando antes de Jesús la verdad no había sido revelada, solo la ley, para que la cumplieran. Se hicieron esclavos de la ley y necesitaban sacrificios para expiar sus pecados, los cuales nunca eran suficientes hasta que vino Jesús y dio su vida en propiciación por nuestros pecados. La verdad nos libera y la gracia nos permite permanecer y caminar en libertad. Sabiendo que todo lo que tenemos y lo que somos es por gracia y que no merecemos nada de lo que tenemos, lo único que merecemos es la muerte por nuestros pecados, y teniendo este sentimiento y este pensamiento de gracia, nos permite caminar en libertad. ¿Entienden más o menos qué significa? Que si nosotros caminamos sabiendo que todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a Dios, nos hace caminar en libertad, porque somos libres, porque no estamos diciendo, no, esto yo me lo merezco, no, que esto yo me merezco tal cosa porque lo hice con esfuerzo, no. Diciendo, todo lo que yo soy, lo que tengo es por Dios. Si no fuera por Dios, yo estaría muerto, estaría en la ruina, no sería nada. Y eso es el pensamiento que debemos tener, que todo lo que somos y tenemos es por gracia y por amor de Dios. Bueno, después vamos a ir a Juan 18:37. Bueno, ¿y cómo se relaciona esto que hablamos de la gracia y la verdad? Porque dijo, vino lleno de gracia y de verdad. Y también dijo que Moisés trajo la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿En qué se relaciona la gracia con la verdad? Que la verdad nos hace libres y la gracia nos permite vivir esa libertad y permanecer en esa libertad. Necesitamos la verdad para ser libres y necesitamos la gracia para permanecer en esa libertad. Jesús es la verdad. El segundo punto es Jesús nos libera a través de la verdad, o nos libera con la verdad, que es todo esto que estamos viendo. Bueno, acá en Juan 18:37 vemos una conversación que tuvo Jesús con Pilato, cuando Jesús fue juzgado por Pilato. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que soy. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bien. Muy bueno ese versículo. Vamos a destacar la palabra testimonio, que dice Jesús que Él
para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. O sea que está diciendo que uno de los objetivos de su vida, de venir a este mundo, era dar testimonio de la verdad. Dar testimonio es declarar como testigo en juicio. Eso significa el dar testimonio. Cuando lo buscas a la palabra en griego, significa eso. Bueno, y vemos que Jesús no nos declaró la verdad solo a través de su palabra, sino a través de su vida. Y eso es el testimonio. El testimonio de una persona es su vida, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado en su vida, todas las cosas malas que le han pasado, las cosas buenas que le han pasado, cómo reaccionó a cada una de esas cosas, su relación con Dios, todo eso es un testimonio. Por eso uno dice, bueno, voy a hacer mi testimonio, voy a ver el testimonio de tal persona. Y Jesús nos dijo que debemos vivir una vida irreprensible, en amor, en justicia, en verdad. Y nos mostró con sus hechos y con su vida nos dio el ejemplo. Él nos dijo que debemos vivir una vida irreprensible, en verdad, en justicia. Y no solo nos dijo, sino que nos mostró con sus hechos. Él fue el único. Él, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres y vivió una vida perfecta en sincronía con Dios y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para demostrarnos que es posible vivir una vida en sincronía perfecta con Dios y con el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, obras mayores que las mías harán. Jesús quiere que nosotros vivamos como Él vivió. La palabra dice que si nosotros seguimos a nuestro Maestro y aprendemos de Él, vamos a llegar a ser como Él. Por lo tanto, Jesús vino a dar testimonio de la verdad, vino a dar testimonio de que se puede vivir una vida de verdad, se puede vivir una vida irreprensible. La gente dice, no, pero estos son muy exagerados, que se hacen los santos, no haciendo esto, no haciendo aquello, es imposible. Es verdad que nosotros tenemos nuestra carne, nuestro lado pecaminoso que nos lleva a pecar, pero si vivimos atados a Jesús y todos los días matando nuestra carne y viviendo en el Espíritu, se puede llegar a vivir una vida así. Y Jesús nos lo demostró. Esto es dar testimonio de la verdad, es vivir la verdad, es vivir la palabra de Dios. Si estamos diciendo que la palabra de Dios es la verdad, entonces debemos vivir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, vivir las enseñanzas de Jesús, no solo mostrar y decirle a las personas, sí, Jesús te ama, no, yo lo tengo que amar a esa persona y tengo que demostrarle a esa persona que Jesús lo ama a través de mí y que vean a Jesús a través de mí. Porque es muy fácil ir y decirle a alguien que necesita comida, que está hambriento y que no tiene un hogar, sí, Jesús te ama, busca a Jesús. Sí, pero esa persona, vos le vas a decir eso y al otro día se va a olvidar que le dijiste eso. En cambio, si uno le da lo que esa persona necesita y le muestra amor, y en ese momento le dice, Jesús me dijo que hiciera esto por vos, esa persona va a reconocer que Jesús está en nosotros y que Jesús es el que le está ayudando. Por lo tanto, eso es vivir la verdad y vivir la palabra de Dios. Y a eso es lo que nos llama Jesús, a que nosotros también seamos que nuestra vida sea testimonio de la verdad, testimonio de su palabra. Y yo te hago una pregunta, ¿tu vida da testimonio de la palabra de Dios? ¿Lo que dice la palabra de Dios lo reflejas en tu vida? Todo lo que dice. La verdad que si yo me pongo a analizar mi vida, hay muchas cosas que no reflejan, que dan testimonio de la palabra de Dios. Pero bueno, lo importante es reflexionarlo y querer cambiarlo. Yo la verdad que quiero cambiar todos los aspectos de mi vida que no reflejan la palabra de Dios. Y estoy trabajando en eso. Y yo creo que todos debemos trabajar en eso. Bueno, ahora vamos a ver el punto 4, que dice, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y que es esta última parte, que es, recién nos enfocamos en donde dice, para dar testimonio, que dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Después dice, todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz. Pero ¿qué significa ser de la verdad? Bueno, si ya dijimos que Jesús es la verdad, ser de la verdad es ser de Jesús, ser del equipo de Jesús, ser hijo de Dios y oír la voz de Jesús. Muchas veces podemos oír la voz de Jesús a través de la oración, el que oye mi voz, pero también se refiere al que oye su voz a través de la palabra de Dios, a través de los evangelios, a través de todas estas palabras que dijo. Si nosotros las leemos en voz alta, estamos leyendo y estamos escuchando la voz de Jesús, las palabras que Jesús dijo. Y eso es oír la palabra de Jesús. O sea que todos los que son de Jesús debemos escuchar la voz de Jesús, debemos escuchar su palabra, porque el creer viene por el oír, y para creer en Jesús necesitamos escuchar su palabra. Bueno, y ahora vamos a leer Juan 8, del 31 y 32. Bueno, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, quiero enfatizar lo primero que dice acá, que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. O sea que para ser un discípulo de Jesús y para escuchar a Jesús, para escuchar verdaderamente su voz, hay que primero creer en Jesús. Y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, para ser discípulos de Jesús debemos permanecer en su palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra? Lo mismo que vimos recién. Vivir su palabra, que nuestra vida dé testimonio de su palabra. Eso es permanecer en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, para conocer a alguien debemos pasar tiempo juntos, debemos dedicarle tiempo a esa persona, escuchar a esa persona, hablar con esa persona, contarle también estas cosas a esa persona y conocer su palabra. Por lo tanto, para conocer a Jesús debemos dedicar tiempo a Jesús, orando, leyendo su palabra, buscándolo todos los días, porque si no lo vamos a conocer. La gente muchas veces cree que conoce a Jesús solo porque ha escuchado de él, pero no lo conoce. Es más, Jesús dijo que mucha gente en el día del juicio iba a venir y le iba a decir: Señor, en tu nombre profetizamos y hicimos milagros. Y Jesús iba a decirle: no os conozco, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Que Jesús, por más que ellos habían hecho algunas obras de Dios, Jesús no los conocía. Por lo tanto, es más importante conocer a Jesús que hacer las obras, que hacer milagros. Es más importante conocer a Jesús. Eso es lo más importante, y es nuestra misión de cada día, conocer cada día más cada aspecto de la persona de Jesús. Después vamos a enfatizar en donde dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Ahora vamos a ver Juan 8, 34 y 36, del 34 al 36. ¿Qué dice? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, es muy importante también. Vamos a ver primero: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y vamos a pasar al punto 5, que es: el que peca se hace esclavo del pecado. Bueno, vamos a ver muchos pecados que nos esclavizan. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la pornografía, la murmuración, el chisme, el odio, la mentira. Son pecados que cuando uno los empieza a cometer y los hace regularmente, se hace esclavo de esos pecados, y aunque quiera dejarlos, no puede.
Como las personas que fuman, muchas veces quieren dejarlo y no pueden, les cuesta. ¿Por qué? Porque ya se hicieron esclavos de ese pecado. También la palabra dice que el que es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció. Cuando nosotros somos vencidos por ese pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Y después, aunque nosotros no queramos hacer ese pecado, nuestra carne pecaminosa lo comete. Y después nos sentimos mal, nos sentimos culpables de cometer ese pecado. Y decimos, no lo voy a hacer nunca más, y después lo volvemos a hacer. Otro ejemplo muy claro es la pornografía. Tanta gente que ve pornografía y que después se arrepiente y dice, no lo voy a volver a hacer. Y después cae de nuevo. Las mentiras también. La murmuración. El odio. La gente que odia. Cuando deja entrar ese odio a su corazón, después, aunque no quiere odiar a la persona que odia, le cuesta mucho salir. Y la única persona que nos puede liberar de ese pecado es Jesús. Y la mentira es algo que nosotros, cuando mentimos, pecamos y nos hacemos esclavos de esa mentira. Y después tenemos que decir un montón de otras mentiras para respaldar esa mentira que dijimos. Y también nosotros nos hacemos esclavos por creer mentiras. Y todo el mundo le ha pasado y le pasa que en algún momento de su vida ha creído una mentira y se ha hecho esclavo de esa mentira. Tengo muchos ejemplos para hacerle. Por ejemplo, un niño de chiquito que le dicen, no, vos sos un burro, porque en un momento le costó un problema de matemática. No, vos sos un burro, vos no sabes nada de matemática, vos te ves mal en la escuela. ¿Qué pasa? Que ese niño se lo cree. El niño le cree lo que le dice el padre. Y después ese niño cree que es un burro. Cada vez que se sienta con un libro, siente, no, es que yo no voy a poder. No, es que yo no voy a poder. ¿Y qué pasa? Se empieza a creer esa mentira. ¿Y qué pasa? Se termina convirtiendo en un burro, porque se termina convirtiendo en lo que creía que se iba a convertir, en la mentira que se creyó. Y muchas veces pasa que a los niños chicos les dicen, no, es que vos sos gay. Y el niño se lo cree. Y después termina siendo homosexual. Pero porque se creyó esa mentira y se hizo esclavo de esa mentira. Bueno, y lo que principalmente ataca el enemigo y el diablo es nuestra identidad. Quiere que nosotros nos creamos una mentira de nuestra identidad. ¿Para qué? Para que no sepamos nuestra verdadera identidad, para que estemos confundidos y nunca lleguemos a lo que Dios, al diseño que Dios preparó para nosotros. Siempre el enemigo, el diablo, quiere que nosotros basemos nuestra identidad en las cosas del mundo. En el dinero, en cuánto dinero tengo. Mucha gente cree que si tienen mucho dinero, pueden hacer lo que quieren, son gente muy importante. O una persona dice algo que es una barbaridad, pero porque tiene mucho dinero, entonces debe ser verdad. ¿Qué tiene que ver? Si es una barbaridad, ya sea que tiene mucho dinero o poco dinero. Y mucha gente juzga a las personas según su apariencia, si se ven que tienen dinero o no, y de acuerdo a eso les tratan. Si la van a tratar bien, nos tratan mal. Y ahí vemos cómo el mundo nos ha mentido y no hemos creído la mentira que la gente que tiene dinero es mejor o se merece un mejor trato. Después también mucha gente basa su identidad en el trabajo o en un título, que dedican toda su vida al trabajo del título y solo creen que han nacido para hacer eso y nada más. ¿Y qué pasa? Que en algún momento eso se acaba y se derrumban, entran en depresión. ¿Por qué? Porque no lo pueden ejercer más. Y sin eso no son nada. Otros en gustos, por ejemplo, en el deporte, en las artes, mucha gente basa su identidad en el deporte y son fanáticos de un club de fútbol, por ejemplo, o en el arte, son fanáticos de los artistas y se meten en todo esto del mundo del arte. Después otros pueden basar su identidad en el físico y todo lo que hacen en su vida
es perfeccionar su físico porque creen que eso es lo más importante y juzgan si las personas son importantes o no según el físico. Otras personas en ideologías y políticas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, la ideología de género y todo eso. En el feminismo, bueno, mucha gente basa su identidad en todas estas cosas. ¿Y qué es lo que vemos? Que todas estas cosas son efímeras. El dinero es efímero, el trabajo, en títulos, las políticas, los gustos, el deporte, el arte, el físico, todos son efímeros. En algún momento vamos a dejar de tener ese trabajo, en algún momento vas a dejar de tener dinero, vas a dejar de tener ese físico. Todos estos ídolos, porque muchas veces cuando basamos nuestra identidad en eso es porque tenemos de ídolo a eso, se van a caer en algún momento. Y vamos a entrar en una depresión, ¿por qué? Porque nos creímos que nuestra identidad estaba ahí. Por eso también mucha gente, muchas veces a la gente que es homosexual le cuesta dejar de serlo o le cuesta comprender que eso está mal. ¿Por qué? Porque se basó su identidad en eso, porque creyó que él es homosexual. No se dio cuenta que era una mentira que el diablo le dijo y que el diablo le tergiversó eso para cambiar y que crea que eso es su identidad cuando no es su verdadera identidad. La verdadera identidad de todos, obviamente de los que creen en Dios, pero la que Dios quiere que todos tengamos, es la de ser hijo de Dios. Esa es la identidad a la que Dios quiere que todos lleguemos y que es la única que va a permanecer para siempre, porque es una identidad eterna. Y que aunque a mí me echen de mi trabajo, me quiten todo mi dinero, esté enfermo, cualquier cosa como le pasó a Job, me pasen todas las cosas malas, nadie me puede quitarlo de ser hijo de Dios. Y esa es una identidad, algo que permanece. Y Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Bueno, y el único que nos puede liberar de todas estas esclavitudes que tenemos, porque cuando uno, como dijimos, cuando nosotros nos creemos que esta es nuestra identidad, nos hacemos esclavos de eso. Una persona que cree que el trabajo es su identidad se hace esclavo del trabajo. Una persona que cree que el dinero es su identidad se hace esclavo del dinero. Que cree que el físico es su identidad se hace esclavo del físico. Que el deporte es su identidad se hace esclavo del deporte y así. Y el único que nos puede liberar de eso es Jesús. Y Jesús nos libera mostrándonos la verdad, mostrándonos nuestra verdadera identidad, para la cual fuimos diseñados y creados, para ser hijos de Dios y para la eternidad junto a Él. Jesús nos abre los ojos y nos quita todas estas mentiras, nos muestra la verdad. Por eso acá vemos que dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos esclavos de la cosa del mundo y nuestra identidad está atada al mundo, no vamos a quedar para siempre en la eternidad con Dios. Solo si basamos nuestra identidad en ser hijo de Dios, vamos a tener una eternidad con Dios. Y esto es la diferencia entre la ley y la gracia y la verdad. Que cuando uno vive por ley, vive atado a las cosas del mundo, cree que tiene que sí o sí hacer las cosas que el mundo dice que uno tiene que hacer y no las cosas que Dios dice. No somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Cuando la gente viene y te los presiona por algo, terminan cediendo. En cambio, Dios quiere que nosotros seamos libres y no cedamos ante el mal. También el enemigo lo que hace es a nivel mundial, porque tiene planes a nivel mundial, que bueno, vamos viendo cómo se va trazando todo esto a escala mundial. Bueno, el enemigo tiene mucha gente poderosa en el mundo que le sirve, y a través de esa gente distribuye mentiras para que la gente y el mundo les crean y así poder concretar sus planes. Vamos a ver algunos ejemplos.
hace que las grandes influencias del mundo nos metan mentiras en todo. En el mundo hay una red de mentiras que difunden mentiras a través de todos los medios, de la música, de la televisión, de películas, de series, de redes sociales. Si uno se da cuenta, últimamente en todas las series meten una pareja homosexual. Yo no tengo nada en contra de ellos, porque sé que son personas y pueden llegar a ser hijos de Dios. Solamente estoy dando un ejemplo. Pero estamos viendo cómo el mundo, están tergiversando todo para que eso parezca común, para que parezca que está bien. Igualmente cómo quieren instalar la educación sexual integral. En su momento que en Argentina estuvo funcionando, es más, y le obligaban muchas veces a los maestros a enseñar cosas que no iban con sus principios. Les obligaban a enseñar barbaridades, a enseñarle a los niños que ellos pueden elegir, cuando en realidad científicamente uno nace con cromosoma XX o XY, cada célula de nuestro cuerpo es XX o XY, por lo tanto esa es la verdad y hay que basarnos en esa verdad, en que Dios creó a hombre y a mujer. Y cuando uno conoce esa verdad y lee la palabra de Dios en Génesis, que Dios dice que Dios creó al hombre y creó a la mujer, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, que ese es el matrimonio que Dios creó y que es perfecto, su familia. Ahí uno se da cuenta de las mentiras que el mundo está metiendo. Y bueno, vemos que, como dije recién, a nivel mundial las grandes potencias quieren están metiendo mentiras y haciendo que la gente las crea. Por ejemplo, el aborto, diciéndole que está bien que aborten, que está bien que las madres maten a su hijo en el vientre. Si se pone a pensar, es una barbaridad y la gente la está creyendo, tanto que muchos países han legalizado el aborto y muchas mujeres terminan creyendo y cayendo en esto. Igualmente como la evolución, otra mentira que están haciendo creer al mundo, que el universo se creó solo, cosas que ni siquiera tienen fundamento científico para decirlo, porque toda la ciencia nos está diciendo que el mundo fue creado por Dios, y que el mundo tenía que tener una causa, y que la única causa posible es Dios. Y la evolución, no hay registros de estas supuestas personas entre medio, entre el mono y el hombre, no hay registros, pero han mentido para que la gente crea que sí. Hay tantas mentiras que hay en el mundo y que la gente se las cree, y uno tiene que ser reflexivo y tiene que pensar. No podemos nosotros tragarnos todas las mentiras. Tenemos que todo lo que la gente nos dice y lo que el mundo dice, llevarlos a la palabra de Dios, que es la única verdad, y ver qué es lo que Dios piensa de esas cosas, porque si no nos vamos a estar contaminando lentamente. Igual que la música, mucha gente cree que uno es exagerado cuando dice, o que es legalista cuando dice que solo escucha música cristiana, música de Dios, pero no se dan cuenta la cantidad de cosas malas que nos están metiendo a través de la música, porque si uno todos los días escucha lo mismo, en el cerebro se crean patrones, se crean caminos de conexiones neuronales que si siempre escucha lo mismo, se empiezan a hacer más grandes esos caminos, y obviamente después el pensamiento, ¿por dónde va a pasar? Por el camino que es más fácil, que es más grande, por el que pasa todos los días. Por eso es que el mundo también mete mentiras a través de la música, y por eso está tan hipersexualizado el mundo también por la música, por todo el reggaetón y todas las cosas malas que se difunden a través de la música. Por eso debemos cuidar mucho la música que escuchan nuestros hijos. No podemos dejar a nuestros hijos escuchar esa música, no podemos dejar a nuestros hijos bailar esa música. ¿Qué le estamos enseñando? Después nos quejamos si ellos después hacen cosas malas o cometen cosas malas o tienen relaciones sexuales antes de casarse o prematuramente. Pero si nosotros no nos cuidamos en todo, en la música, en los bailes, en todo,
¿cómo después pensamos que ellos van a saber qué camino elegir si ese camino estuvo todo el tiempo a través de la televisión, de la música? Siempre el mundo le va a querer inculcar eso, le va a querer inculcar las cosas malas. Y obviamente sé que en algún momento los niños y las personas van a tener que elegir entre lo malo y lo bueno, pero bueno, mientras que uno pueda como padre tiene que tratar de cuidarle la inocencia al niño lo que más pueda y tratar de siempre llevarlo por el camino de la palabra de Dios. Bueno, y para finalizar vamos a ver esto, que la única manera de saber qué es mentira y qué es verdad es a través de la palabra de Dios, que es Jesús. A través de Jesús podemos saber qué es mentira y qué es verdad, como les dije recién. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque si nosotros no sabemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es verdad? Todos los días debemos alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días el mundo nos alimenta con las cosas del mundo, con las noticias, con la música, con las series, con la televisión, con las redes sociales. Todo el día nos está alimentando con mentiras. ¿Y cómo vamos a saber discernir qué es la mentira, qué es la verdad? Si estamos todo el mundo y todo el día llenándonos de mentiras y nunca llenándonos de la verdad. Por lo tanto, debemos todos los días llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la verdad, para poder saber discernir qué es la verdad. Porque a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Por eso es tan importante el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios nos da su Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad, y Él nos va a guiar a toda verdad. La palabra lo dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que nos guiará a toda verdad. La única manera de caminar en la verdad es a través del Espíritu Santo. La única manera de distinguir qué es verdad y qué es mentira es a través del Espíritu Santo y de conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar el don de discernimiento para saber qué es lo que es la mentira, porque día a día va a ser más difícil saber qué es verdad y qué es mentira, y mucho más ahora con la inteligencia artificial, como vemos que crean imágenes que son muy parecidas a la realidad, crean cosas que son muy similares, y eso que recién está comenzando la inteligencia artificial. Imagínense dentro de 5 o 10 años cómo va a avanzar, cómo va a mejorar, y lo difícil que va a ser para nosotros reconocer qué es verdad y reconocer qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, porque la inteligencia artificial va a poder hacer tantas cosas, va a poder hacer videos de nosotros con nuestra voz, con nuestra imagen, haciendo cosas que nunca hicimos, o de otras personas haciendo cosas que nunca hicimos. Impresionante la capacidad de mentira que se está creando y que se va a crear a través de la inteligencia artificial, que nos van a poder mentir porque no vamos a saber discernir ni saber qué es verdad y qué es mentira, de lo bien que trabajan las inteligencias artificiales. Por eso les digo, la única manera de discernir qué es verdad y qué es mentira es a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, y por más que algo parezca que en todos los aspectos que es verdad, el Espíritu Santo es el único que nos va a guiar y nos va a decir eso es verdad y eso es mentira. Por eso debemos todos los días alimentar el Espíritu Santo en nuestro corazón y ser templos del Espíritu Santo y amarlo, porque Él es el que nos va a guiar en los tiempos más difíciles y más oscuros. Y saber que Jesús, cuando estaba en el desierto, en uno de sus momentos más difíciles de su vida, 40 días sin comer nada, se le apareció el diablo y lo quiso tentar a través del pan, a través de muchos reinos. Y Jesús, ¿qué es lo que fue lo que le dijo? Y a través de su identidad también. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le respondió con la verdad, con la palabra de Dios, y cortó toda mentira. El diablo quería darle pan, y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo quería darle los reinos, y Jesús le dijo, al
Señor tu Dios adorarás, porque el diablo quería creerlo ahora. Y él dijo, solo a Dios se puede adorar. Le costó la mentira que le dijo el diablo. Después el diablo le dijo, tírate del pináculo del templo y vas a ver que para que te recojan tus ángeles, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, al Señor, no probarás al Señor tu Dios. Y ahí vemos cómo el diablo le quería mentir a Jesús, pero Jesús sabía la palabra de Dios y pudo cortar con esas mentiras. Por eso si nosotros sabemos la palabra de Dios, vamos a poder cortar con toda mentira del diablo. Así como lo hizo Jesús, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Por lo tanto, debemos tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Debemos todos los días dedicarle tiempo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para poder luchar contra las mentiras y caminar en la verdad. Vamos a terminar con este versículo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, muy bonita esa palabra. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Cualquier consulta me lo dejan en los comentarios. Y bueno, a buscar cada día más a Dios y a amarlo más, porque es lo más importante en nuestra vida y lo único que tenemos. Chao, que Dios los bendiga. Nos vemos.